Bueno, pues buenas tardes y primero voy a hacer una reflexión sobre la película, que ya es la tercera vez que la veo, con lo cual cada vez voy descubriendo nuevos lenguajes, nuevas sensaciones, nuevas emociones. Como bien decía ayer, es un requiem a la muerte por el Mar Menor, o requiem del Mar Menor, o una aleluya a la posibilidad de que no muera el Mar Menor. Yo creo que es más bien requiem. Por una parte, luego es una película que más que docuficción es una docuvida, porque la mayoría de los actores no son actores, son gente de ciudadanos, gente del pueblo, sensibilizado con toda la situación y con el esfuerzo de Joaquín. Han podido de alguna manera hacer, también lo podemos llamar en vez de requiem, un canto a la libertad, a la esperanza, y de una forma muy educativa, enfocándonos a los protagonistas que realmente es la vida, ¿no? El niño, el joven y el adulto, pero enfocando mayormente a cómo nos condiciona las actuaciones que hacemos unos contra otros, o que hace el sistema, o como se quiera analizar, para que vivamos un poco desarraigados de nuestras propias raíces, ¿no? Como ella de alguna manera añora toda su vida el volver, y vuelve en el 56, su padre no volvió, y ella se ha pasado toda la vida pensando que algún día volvería, y cuando volvió se encontró otra realidad, mucho mejor que la que ella dejó, pero ¿para qué tanto, no? Si de alguna manera lo que tenemos que hacer es luchar porque la gente sea en general más consciente, educar desde la educación es importantísimo, educar para el respeto y la protección de la naturaleza, porque no solamente es respetar, sino también proteger, y que entre todos no es una cuestión de buenismo, ni una cuestión de no sé, de lucha política, no, es de supervivencia. Es que si no, la pandemia va a ser poco para lo que nos va a suceder. Y el tema del Mar Menor es algo que puede ser un foco de atención para diferentes lugares del mundo donde está sucediendo lo mismo. O sea, no es que sea una situación aislada, es que en España hay muchas situaciones como el Mar Menor. El Mar Menor es una tragedia que ahora mismo es una tragedia viva, pero hay muchas que están incubando esa tragedia. Entonces, bueno, desde nuestra posición pues como artista, durante toda mi vida he intentado sensibilizar a los jóvenes y no tan jóvenes en la protección y en el amor a la naturaleza. Yo creo que a través del arte podemos ayudar a que un mundo mejor es posible, a otro tipo de futuro, donde no sea todo corriendo, todo deprisa, o la lectura que estemos dando es de competencia, de guerras, de desánimo, porque esta película pueden decir que es un poco lenta, pueden decir que demasiado para la observación. Aquí tenemos un amigo artista y profe de arte y demás, que lo primero que te enseñan en la escuela es a observar. En la observación está el principio de toda la evolución, incluso la inteligencia emocional, la empatía, el hacerte allegado a lo que tienes alrededor. Entonces, bueno, pues luego si queréis hablamos un poco más así de lo que es la parte de producción o de la fundación que he creado entre diferentes amigos artistas, y que bueno, pues nuestra labor fundamental desde hace años es sensibilizar, ayudar a la gente a ser más consciente de lo que vivimos, del momento que vivimos, y poder
avanzar en un mundo mejor a nivel de la naturaleza, pero dentro de la naturaleza están los seres vivos todos, y ahí estamos todas las razas, todas las culturas ricas, vastas, brillantes culturas que no solamente han pasado por España, sino de otros lugares, lares del mundo, y que tenemos un gran trabajo por hacer. Entonces yo felicito mucho la iniciativa de Joaquín, y vamos a ver si unimos esfuerzos entre todos y creamos un movimiento educativo que tenga otra lectura, que no sea la lectura de la competencia, de quítate tú para ponerme yo, el yoyismo que llamo yo, ¿no? Sino que sea más la conciencia, el compromiso, que yo creo que falta hace. Y bueno, doy paso a Fernando, por ejemplo, ¿sabes? Y luego a ti, no sé, yo como me habéis puesto aquí en el medio, pues ahora... Bueno. Pues nada. Fernando Barrero. Pues muchas gracias. Nada. Antes que nada, felicitar a Joaquín, cómo no, por esta espléndida película, que efectivamente, cuando lo llamas docuficción, no es un documental estrictamente, No, está ahí a caballo, claro, lo llamáis. Yo digo película vida. Película vida, sí, bueno, es... O un docudrama, porque hay mucho Es de... para mí un baño de realidad, en el Sí. sentido de que la realidad está en lo documental. Sí. El baño viene a ser una metáfora de lo que es un mar menor, que encima, para cómo huele a muerto, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy atinado el tono. Me gusta mucho el talante de lo que he visto. Es la primera vez que la veo, en este caso yo juego con un poquito más de desventaja, pero me ha encantado, ha sido una gran sorpresa. Y por supuesto extiendo la invitación a todo el equipo, porque al final una película, cualquier producción cinematográfica, es una aventura colectiva, ¿no? Y obviamente tiene que haber un buen director que dirija una orquesta, pero si desafina un solo instrumento, se pierde todo lo que es una puesta en escena, y aquí todo funciona, realmente funciona. No es una película lenta, es una película intimista, en el que hace unos saltos de vértigo de primeros planos a panorámicas. Realmente creo que has atinado mucho, es una fórmula en la que estás tanto dentro del personaje como fuera, en esta naturaleza, a veces tan amable y a veces tan dura, ¿no? Porque la naturaleza no es ni buena ni mala, somos parte de ella y no podemos ni siquiera verla, porque nunca la parte puede ver la totalidad del conjunto. En ese sentido yo creo que ese mar, ese río, ese desierto, esa montaña que nos lleva, al final es el resumen de toda la existencia, ¿no? Somos parpadeos en esa naturaleza que, por supuesto, no solamente nos va a sobrevivir a nosotros, sino a toda la humanidad. Ya estaba antes de que existiera la humanidad y seguirá durante muchísimos siglos después. Y hablando de siglos, bueno, cómo no citar a Carmen Conde, que habéis traído aquí con los poemas de Mar Menor, creo que de 1959, por ahí serían, ¿no? Es decir, antes de que yo naciera, pues ya estaba Carmen Conde, una gran insignia de nuestras letras, escribiendo ese mar menor, siempre agonizante y siempre con esperanza, ¿no? Y eso de te sigo, ¿no? Con la nostalgia de siglos que nunca fueron míos, porque decía nunca fueron ni serán míos, ¿no? Ahí hay una reducción, por lo que he visto en la película, y que remite siempre, remite mucho, ¿no? Luego tienes también algunas connotaciones que yo llamaría antropológicas, porque bueno, hay una inmersión en el mar que tiene una cierta connotación ritual. Está al final pues el untarse de barro dentro del agua, que el barro al final es tierra y agua, esa amalgama fantástica de dos elementos, ¿no? Siempre propicios. Está también como la entrada en el Averno, la entrada en la cueva, el personaje que introduces, ¿no? del adivino, que de alguna manera es el antes y el después, ¿no? Porque al final preconizar no deja de ser también recordar, cuando estamos hablando... Es ciego. Ciego, por lo tanto, pues como el poeta Milton o como Borges, que al final ven más que nadie porque tienen los ojos cerrados en lo físico pero abiertos en lo metafísico, ¿no? En ese sentido yo creo que hay sorpresas. O sea, la película realmente no resulta para nada tediosa, siendo tan intimista, ¿no? Y creo que en todo momento mantienes un pulso poético muy bueno. Hay una denuncia obvia, hay
hay un testimonio muy claro y creo que muy iluminado, ¿no? Hablando de luces y sombras. Y por otra parte, entiendo que también hay ese factor antropológico, ¿no? Que me ha gustado. Me ha remitido, claro, al ver la entrada de la niña seguida de la madre en la cueva donde van a que se les adivine y se les brinde un porvenir, me ha recordado pues a otro documental que también tiene una clave, en este caso de figuración cinematográfica, que es además de un gran maestro, Werner Herzog, que no es ninguna persona que pase desapercibida en la historia del cine. Con respecto a otra cueva, que es la cueva de Chauvet, la recordarás, que vino, bueno, el título original era The Cave of Forgotten Dreams, es decir, la cueva de los deseos, de los sueños olvidados, que en Latinoamérica se tradujo prácticamente igual, la caverna de los sueños olvidados, y que venía a ser un repaso de lo que es la inmersión en una cueva paleolítica, donde en definitiva se inventó el cine, porque lo que hacían los antepasados cuando entraban en esa cueva, que por cierto, esta película que gira en torno a ella, tiene a Herzog como guionista, como director y como narrador, solo le faltó abrir y cerrar la puerta del cine el día del estreno, pues no deja de ser muy interesante, ¿no? Proverbial al caso, porque al final lo que hacían nuestros antepasados al entrar en esas cuevas, adivinar o a que les adivinen, era ir con unas lámparas que conseguían que no humearan a base de grasa animal, y las iban moviendo, las iban restregando a lo largo de las cuevas paleolíticas, que luego convertían en sus santuarios, de manera que las sombras que propiciaban, las formas rocosas, los salientes de las paredes o del techo de las mismas, les asemejaban un animal o cualquier otra criatura que ellos en un momento determinado pues esperaban o temían descubrir, ¿no? Y a partir de esas proyecciones, es decir, esa luz que al interactuar con las anfractuosidades de la roca propiciaba sombras, esas proyecciones en definitiva quedan en movimiento, en tanto que la lámpara la movían con la mano hasta vislumbrarlo, era cuando pintaban de rojo esos animales porque pensaban que iban a ser paridos al exterior, porque la cueva la veían como el gran útero, es decir, ahí estaba Gea, ahí estaba Gaia, ahí estaba la diosa de la naturaleza, las Cibeles, que vendría después, Ceres, Deméter y todas aquellas que se han asociado con lo que es la germinación y con lo que es la naturaleza fecunda, para alumbrar, y nunca mejor dicho, alumbrar todas las criaturas que ellos veían en el exterior. Nosotros vemos la cueva como el omega, estamos en un occidente donde normalmente la cueva, el subsuelo, se asocia con el entierro, pero no es así. En la época del Paleolítico hay que cambiar el chip, hay que ver con sus miradas para entender que ellos lo veían como el útero del que todo sale, para ellos era el alfa. Y en ese caso yo creo que la cueva que tú pones al final de la película es más alfa que omega, y yo quiero quedarme con la esperanza antes que con la desolación, porque en definitiva si no luchas, si no denuncias, pues es como que ya estás un poco muerto, tan muerto como el Mar Menor, ¿no? Y al final donde hay agua, donde hay vida, hay esperanza, ¿no? Y quiero quedarme un poco con eso. En este caso, cuando hablamos de un mar que se muere, habría que hablar de un mar que se mata, ¿no? Somos indudablemente la especie más agresiva de este planeta y nos debemos a él, en tanto que lo hemos heredado, siempre mejor que lo dejamos. Parece que no hay tregua, ¿no? ¿Y por qué el cine? Que ya lo asoció, por ejemplo, un ruso, Máximo Gorki, llamó al cine el tren de sombras, hablando de luces y de sombras, y precisamente es lo que hace que Luis Guerín, un cineasta español, concretamente catalán, lo lleve al cine con este título, aportando también sombras, reflejos, evocaciones, un decir sin ver, como el ciego, que de alguna manera nos mete en una realidad que nosotros no percibimos, ¿no? ¿Por qué el arte y la naturaleza? Pues porque el arte nace en la naturaleza. O sea, el cine, digo, nació ya en las proyecciones de sombras, con las teas o con las lámparas que llevaban nuestros antepasados en sus santuarios, que eran al final cuevas naturales, auténticas cavernas, que compartían incluso con osos de las cavernas, con tigres de dientes de sable, o con todo lo que de alguna manera suponía una gran amenaza, y era el fuego, el elemento fuego que daba la luz, el que les permitía llegar hasta el fondo. A veces tenían que recorrer hasta 2 kilómetros para llegar al fondo de esas cavernas donde pintaban. El que nosotros encontremos Altamira porque se rompe en un momento determinado una montaña no significa que la entrada que nosotros conocemos de Altamira ahora sea la entrada original, ni muchísimo menos, ¿no? Y
el arte siempre nació en la naturaleza, está vinculado con la naturaleza, es reflejo de la naturaleza, pero también puede ser motor de vida, ¿no? Y en ese sentido creo que desde el arte, desde el cine, la defensa de la naturaleza tiene una significación especial. Aprovecho para saludar, creo que está por ahí, Miguel Ángel Maroto, que eres el comisario general del cuarto encuentro internacional Andar Onir, que ahora va a arrancar dentro de poco en Segovia, y a todos los artistas, por extensión, que defienden el arte en la naturaleza y la naturaleza del arte, en tanto que arte y naturaleza son inseparables. En ese sentido, pues bueno, nada más que aplaudir, porque creo que estamos ante una buena obra, una gran película, y que espero que pueda verla mucha gente y por lo menos verla con los mismos ojos y el mismo precio que yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo al hilo de lo que dice Fernando sobre arte y naturaleza, pues un poco contaros en la relación que tiene esta película con el Mar Menor, con la cuenca del Mar Menor, o con el paisaje, ¿no? El día que vivimos la mortandad de peces, nosotros estábamos en Murcia haciendo otra película sobre la desaparición de una naturaleza muy importante, aunque otros estudiosos dicen que una huerta tradicional no es naturaleza como la entendemos, ¿no? Pero bueno, nosotros vivimos la huerta de Murcia como esa naturaleza que está ahí mezclada con la ciudad de Murcia, esa despensa que tiene más de 1000 años, junto con sus estructuras hidráulicas, las acequias. Estamos ahí filmando el por qué ha desaparecido esa naturaleza artificial, pero que se convierte en ese pulmón verde de la ciudad. Y bueno, estábamos ahí adivinando el porqué. Nuestra forma de trabajar es un poco entrando en los paisajes y escuchándolos, observándolos y sacando de ahí un poco lo que llamamos el guión, pero para nosotros es casi dejar que hable la naturaleza, ¿no? Donde nosotros también somos naturaleza, por supuesto. Bueno, pues en la mañana en que mueren los peces, que es un shock para todos, sobre todo es un shock para la gente que vive en la cuenca, los niños, los pescadores, los trabajadores, toda esa ciudadanía que vive alrededor del Mar Menor, pues imaginaros cómo tuvieron que vivir, ver peces suicidándose, dicen que eran suicidios, salían del agua para buscar un charco, decías tú antes ayer, un charco donde encontrar otra vida, ¿no? Pero en fin, bueno, nosotros que vivimos a 50 kilómetros recogimos el equipo y nos fuimos para allá y ahí se inicia un trabajo de 2 años y medio en el Mar Menor, donde han salido varias películas, han salido reportajes, documentales, van a seguir saliendo. Y bueno, pues eso, el resultado es esta película. Entonces a mí me gusta decir que no la hemos contado nosotros, aunque es una pequeña mentirijilla, porque de alguna manera pues ahí estamos haciendo el equipo de trabajo, los actores profesionales que venían de Murcia o de Cartagena a trabajar con nosotros cuando hacía falta un actor, una actriz, porque veíamos que había una posibilidad de seguir construyendo un relato, pues venían, trabajaban con los no actores o no actrices, aunque esta niña, María Araque, la que hace de Sofía, ahí hay detrás una gran actriz que ella misma se descubrió, ¿no?, a lo largo del trabajo. Así es. Sí. Y la fotografía, que me he quedado un poco en el tintero, que aparte de toda la proyección poética, de observación, la música, la fotografía es estupenda también. Y eso creo que es de tu parte, ¿no? Sobre Sí, todo la fotografía sí. Después tengo un compañero que me hace la postproducción, me la arregla, me quita el efecto vídeo y nos vamos más al efecto fotográfico, pero bueno, es una cámara fotográfica. Pero sí, los encuadres, la escucha, la búsqueda, el retratar, sí, es un trabajo. Y lo que decía Fernando también, ¿no?, el juego, por ejemplo, con diferentes imágenes, los cortes que hay. Yo tal y como lo veo es, pues eso, aparte se puede decir también grito, canto, tal, o sea, que intentáis llegar a la parte emocional de las personas o de los niños y tal, para que se hagan eco de lo que está sucediendo. Porque, por ejemplo, cuando
la escena del barco, ¿no? Que de repente estás en otra escena y se mete el barco por medio. Pues claro, dices, ¿ahora qué pasa? O sea, es como, ¿sabes? Está continuamente dando símbolos, ¿no? O dando notas, a ver si por un lado no captas el mensaje o la lectura o el lenguaje, o como se quiera, por otro lado. Eso es lo que, bueno, ya te lo comenté ayer también, ¿no? Que me parece en sí, pues como decíamos, que era un poco lenta, ¿no? Que había gente que, como estamos acostumbrados ahora a las películas de acción y tal, decía, no, es que es un poco... No, yo no creo que sea lenta, es que es una película para la observación. Es una película donde conjuga las diferentes áreas del arte, la poesía, la música, la fotografía, y hay que de alguna manera llamar la atención a través de la emocional para la situación que estamos viviendo con el tema de la naturaleza en general y del Mar Menor en particular. Así que yo encantada de haberos conocido, de haber apoyado mínimamente, porque es un momento un poco, ¿verdad? Julio, a finales de junio, tal, las vacaciones. Pero yo creo que podemos intentar, ¿sabes? Crear un vínculo, un movimiento cultural, educativo. A mí me ha recordado incluso a películas de cuando era jovencita. Esta que decía, esta película que es para... O sea, porque hay mucho de la sensibilidad de la juventud. Yo creo que a los jóvenes, que tanta falta les hace también un poco no estar mirando tutum revolutum, sino mirar al futuro, que el futuro está aquí ya, el futuro ya. Esta película les puede hacer pensar. ¿Qué expectativas hay con respecto a la recuperación real de lo que es la flora, la fauna ahí en el Mar Menor? ¿Estáis más o menos en contacto con los científicos, claro, que puedan dar más sí. a veces que la prensa? Pues expectativas sí, hay mucha desinformación y mucha confusión por parte de la ciudadanía. Hay esperanza en la ILP, Mar Menor, en que nazca esta ley por los derechos de la naturaleza, y hay una, digamos, una esperanza en que pues pueda existir esta forma de frenar, ¿no? Que la naturaleza, el Mar Menor, sea un sujeto con derechos, ¿no? Para poder defenderse contra las agresiones o las violaciones. Hay una conexión muy interesante entre este sujeto, gran sujeto al que pertenecen y en el que se incorporan todos los sujetos, nunca desde lo objetual, ver la naturaleza en tanto que está animada, ¿no? Con el anima mundi, que ya en la Edad Media le atribuía personalidad incluso a la propia naturaleza como una gran criatura, un gran ser que tiene ojos, que tiene oídos, que todo lo ve y todo lo escucha, ¿no? Está ahí siempre, en el Bosco, en Bruegel, en todos los pintores flamencos, en todos los poetas posteriores, incluso el Renacimiento, todavía está ese anima mundi, ese mundo vivo, que de alguna manera se ha ido derogando por lo que es la tecnocracia. La tecnología viene arramplando como si fuera una especie de agresión permanente a la naturaleza, cuando no tendría por qué ser así. Entonces, utilizar la tecnología del cine para poder hacer un canto por un mar que está pidiendo de alguna manera ayuda, ¿no? Y es una cuestión, pues, como el fuego, que lo puedes utilizar para iluminarte una goma, para prenderle el granero al vecino, ¿no? No es bueno ni malo en sí, como no lo es el mar, como no es la naturaleza. Hay que entenderla y solo puedes sobrevivir de ella y con ella en la manera en la que la entiendes, porque ella no tiene por qué entenderte, ella te tiene ahí dentro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vale la pena hacer un brindis por los artistas que apuestan por la naturaleza, en tanto que es el medio al final, es la gran madre, la gran Gaia o la gran Gea, ¿no? A la que todos tenemos que tener cariño y todos tenemos que tener respeto, ¿no? Contra la madre uno no se vuelve, y cuando lo hace siempre mueres tú antes que ella, ¿no? Aunque sea anímicamente, ese anima morti que supone matar la naturaleza se paga siempre con tristeza, se paga siempre con vacidad, ¿no? Y por ahí habría que intentar, creo, animar
a los artistas en plena era tecnológica a apostar por la naturaleza y a defenderla. De hecho, tú y yo, Gloria, desde nuestras dos fundaciones ya hemos hablado de intentar hacer un vínculo importante entre arte y naturaleza, la naturaleza del arte, la NAR y todo lo que concierne, ¿no? Porque hay que volver al mar, al fuego, al aire, a la tierra, hay que volver a los 4 elementos, hay que renacer para no morir permanentemente cada día. Claro, Sí, así es. lo triste para mí es tener que trabajar con una naturaleza enferma. Nosotros veníamos de trabajar esta huerta, pero también veníamos de trabajar todo lo que es el Segura, el río Segura, desde su nacimiento hasta su desembocadura, un proyecto de 5 películas. Parece ser que es el río más contaminado de Europa, es el de menos, donde el agua es donde más control hay sobre el agua, donde más... Bueno, el Tajo le va a la Zaga, también es sí, un río bueno, que está agonizando siempre. Otra cosa es que en Portugal... porque va al Segura, claro. porque va al Segura. Claro, porque el agua del Segura es la que en el trasvase Tajo-Segura hacen que vaya por la cuenca del Tajo. Entonces tú crees que estás viendo el Tajo y estás viendo los estertores del Segura y la parte del Segura más ensuciada por las cloacas de Madrid. O sea, es un desbarajuste tremendo. Estamos ante políticos hipermétropes y yo diría que incluso gilipollas que no se enteran nunca de la película y estamos hoy en modo cine y desde una caverna mágica como es esta sala, en la que por cierto es pues bueno, un placer estar porque tiene mucho resumen y mucha libertad y mucha apuesta por la vida aquí contenida en esta ciudad. Me gusta saber qué prevalece. Esta es en la que estamos, pues se puede hacer un llamamiento, ¿no? Se puede hacer un llamamiento. Yo no sé si era intencionado el título de tu película, Sofía, o Sofía es inteligencia, sabiduría, ¿no? Sofía, Palas Atenea, está vinculada con el saber y con la inteligencia. Sofía volverá, es la inteligencia volverá, de alguna manera, y supongo que esto lo has tenido en cuenta, ¿no? La hemos perdido. Pues vamos a brindar porque vuelva la inteligencia, porque la estupidez está claro que crece de manera espontánea en cada esquina, y la inteligencia sí que hay que regarla, y esperemos que con un agua más limpia que la que tiene el Mar Menor ahora. Yo quería añadir también, por abrir aquí al público, si quiere hacer una pregunta, de lo que ha comentado Fernando, que aparte de que es ahí la esperanza con el tema de la ley LP, sí que llevamos varios meses en Murcia, en los Alcáceres, porque uno es el municipio que más está apoyando el tema del Mar Menor, y más o menos mensualmente se están haciendo unas ferias ecológicas de fin de semana, con talleres, con arte, con conferencias y tal, para consumir y apoyar consumir productos ecológicos, con la idea de que si en el campo Cartagena no queremos que se acabe la agricultura, pero si hay una agricultura que sea ecológica y que sí que respetara el que no llegara excesos de abonados, de nutrientes, etcétera, al Mar Menor, pues podríamos empezar a cambiar las cosas. Pero para eso, claro, promover de que también los murcianos empiecen a consumir productos ecológicos, porque es verdad que ahora mismo la mayoría se exporta, entonces empezar a cambiar por ahí. Otra de las iniciativas que se está Y fomentarlo desde la educación, porque al final desde que uno es joven, cuando tiene la edad de la Sofía joven de la película, pues ya tiene los ojos muy abiertos, ¿no? Y precisamente son los chavales, las chavalas, la juventud, es la que lógicamente nos tiene que dar más hilo de esperanza, ¿no? Los demás, bueno, estamos ya casi de testigos a veces, ¿no? Tenemos que pasar ya de alguna manera este legado, y no parece que lo estemos dejando del todo limpio, ¿no? Entonces, a ver si entre todos hacemos un esfuerzo, porque si no, el mundo nos escupe, como el que se quita un hueso que le molesta en la boca, ¿no? Normal. Y ya después también, si alguien quiere preguntar, eso es, sí. Hola, bueno, muchísimas gracias. Gracias también por este comentario último. Pregunta muy pragmática. A las personas que trabajáis en el entorno del mundo del cine, de los estudios del cine, actualmente, ¿cómo definís documental? Me explico. ¿Cuál es la definición documental para las personas que se mueven actualmente en el mundo de los estudios de cine? No sé, entiendo que el documental es adentrarse en una realidad y documentarla. Ahora, todo el recorrido artístico que pueda haber hasta tocar la ficción o adentrarse en la ficción,
en fin, que es infinita la manera de adentrarse en la realidad. Yo vengo del mundo experimental y la frontera que hay entre la realidad y la ficción es lo que me interesa. No te sabría decir por qué, pero me interesa ese lugar. Porque la ficción creo que puede manipular o nos está manipulando, o sea, todo lo que es la obra de consumo que hoy en día nos invade, ¿no? Sea en televisión, sea en cine, sea a través de la música, todo ese arte de consumo está ficcionando esta realidad. Y luego la realidad más científica, más palpable, más pragmática, pues no sé, a algún artista le interesará, no sé, o el periodismo. Pero en fin, que yo creo que el artista sí que le gusta moverse más en ese lugar donde puede experimentar con la realidad, observarla, igual transformarla para decir algo, en fin, que no sé si Fernando... Sí, no, pienso que sí, que más allá de las etiquetas que obviamente son cómodas, ¿no? Esto es un documental, esto es una película de ficción, esto es un reportaje, está la esencia de la obra que tenemos aquí. En ese sentido a mí, insisto, me interesa mucho. Si esto fuera literatura, pues podríamos estar hablando que entre el tratado y la novela, que es ficción, pues está el ensayo, ¿no? El ensayo siempre es más difícil de definir porque, entre otras cosas, huye de definiciones, ¿no? Y en este caso la película no hay que definirla tanto en lo formal, que a mí realmente no me preocupa demasiado, como en lo esencial. Y lo esencial es que hay un poema a un mar, que en definitiva es parte de ese mundo animado que requiere ayuda, que la está pidiendo a gritos y que solo hay que saber escucharle, ¿no? Y entre otras cosas, porque solo ayudándole podemos ayudarnos a nosotros. Ese mar es el reflejo de lo que está pasando en todo el planeta, lo que ocurre con la capa de ozono, lo que ocurre con la desertización. Un amigo nuestro, concretamente además consejero de mi fundación, es un experto en el tema del calentamiento y os aviso que España se está calentando, que el devenir de la temperatura, si la coges desde siglos hasta aquí, supone que cada vez estamos en un país más caliente. Eso significa que es un país cada vez más seco, que es un país cada vez más muerto, como no seamos capaces de hacer algo también por él y por tanto por nosotros, ¿no? Aquí hasta por egoísmo tienes que llevar a la misma conclusión que si te mueves por una orientación buena con respecto a la naturaleza, hasta por egoísmo tenemos que hacer algo para no deteriorarla. Sí, ya no es una cuestión de conciencia, sino claro, de supervivencia. Supervivencia. Claro, porque... Sí, pues, sí, habías vuelto. Sí. No sé si no habías terminado, digo por... ¿Yo? Creo que había vuelto a levantar la mano y digo, no sé si te has quedado medio antes de pasar a... Vale. Bueno, quería lanzar otra pregunta, luego si queréis venga, escuchamos varias y eliges, no sé, como quieras, pero durante los comentarios después de la película has comentado que hay muchísima desinformación, así como que también estás implicado, o varias personas están haciendo otros documentales, otros reportajes respecto a la cuestión del Mar Menor. Esa parte de la desinformación me parece tremendamente interesante. ¿Cómo la abordas tú? Pues la abordo dejándolo en manos de el mundo periodístico, por ejemplo, de los movimientos sociales, la lucha social también, la ciudadanía. O sea, yo soy el primero que me siento desinformado, confundido, no sé quién es, de dónde viene toda esta... A ver, lo podemos saber, por supuesto, hay datos, leemos el periódico, pero no puedo hacer un tratado, no me siento capaz de hacer un tratado y prefiero coger la línea más poética, más emocional y hacer ese requiem o ese canto o esa sensibilización hacia el espectador. Entonces quizás no estoy entendiendo bien. A mí me había parecido que tú, mientras vas haciendo la película, vas adquiriendo más conocimientos que te hacen más consciente de la cantidad de desinformación. Porque desde luego la falta de información la tenemos todas las personas, eso no se duda. Y entonces lo que a mí me interesaba era en qué momento el proceso creativo nos lanza más mensajes de que estamos yendo por buen camino y estamos haciendo bien las cosas, pero hay muchas más y hay que también dar, digamos, más puntos de apoyo a la creación en la que nos hemos enfocado.
Apoyo te refieres a dar nombres, a dar datos, a dar más información sobre objetiva sobre quién contamina. De manera personal, que me enfrento a situaciones conflictivas porque las informaciones son contradictorias, yo ya quiero poner esto en juego, quiero ponerlo en circulación para de alguna manera eso que reporte o que repercuta en, digamos, una obtención de más datos que me puedan, digamos, eliminar cierta incertidumbre que por supuesto es parte de nuestra naturaleza. Te refieres como artista tú, ¿no? Tú como artista... Simplemente como persona, también como creadora, pero como persona, ante situaciones tengo información contrastante, creo a esta persona y también creo a esta, ¿qué puedo hacer yo para que se complementen, circulen más los saberes para que esa desinformación desaparezca en cuanto situación negativa, situación perjudicial? Sí, digamos que yo por lo menos no me quiero poner en ese lugar de querer resolver, o sea que me veo mucho más pequeño, que aunque esté utilizando un medio de comunicación, me veo muy pequeño para abordar, dar soluciones. Luego también consigo que mi compañera en la producción de nuestro cine, siempre nos recordamos el no denunciar. Y sé que es polémico, porque esta película es denunciante. Pero creo que nos entendemos cuando hablamos de no denunciar, porque quizás nos interesa más la poética, la ética, la antropología, el arte, en fin. Ahí estamos también en esa frontera en donde sigo apreciando el arte como tal, aunque estemos haciendo una obra sobre una realidad. Entonces, bueno, pues... pero yo ahí te voy a meter la cuchara. Meter, porque es un lugar muy... Es que yo estoy convencida que el arte nace y se desarrolla a través de los artistas, y además es lo que queda de la historia, pero que de alguna manera son cronistas de la época que viven. Me da lo mismo desde los clásicos, mira, desde las cuevas de Altamira, pasando por Velázquez, o sea, son críticos, aunque sea una obra religiosa y tal, hay crítica, siempre hay crítica, hay una doble lectura, y de alguna manera utilizar, o no es por utilizar, no es la palabra utilizar, sino un creador, como en tu caso, que utilizas diferentes disciplinas, y ahí ya me meto con el tema mío interdisciplinar como artista. Si de alguna manera no llego al espectador por una parte, la llego por el otro, pero yo quiero que mi lenguaje sirva para de alguna manera crear una sociedad más inclusiva, una sociedad más justa, una sociedad con conciencia, con compromiso. O sea, esta película no es un panfleto, pero te está hablando de cantidad de cosas que son esenciales para la vida y la subsistencia, y para de alguna manera que una persona, una criatura que se tiene que ir a Canadá, que está muy bien, pero como he dicho yo muchas veces cuando hacemos el tema de la inmigración, todos somos inmigrantes o hemos sido inmigrantes en alguna ocasión. La cuestión es ser emigrante por la cultura, por crecer como persona, y ser emigrante o tenerte que exiliar por el hambre o las penurias o la guerra. El artista siempre ha tenido, ahí no conozco ninguno, y ya ponemos el ejemplo de siempre, el Guernica como otra obra que siempre ha tenido la complicidad con la sociedad y con una parte y con la otra. O sea, servir de alguna manera, claro. Antes de Guernica también ha habido un Goya, todos, de la guerra. Por eso digo, desde la cueva de Altamira. A veces es muy explícito, como el caso del Guernica, como el caso de los fusilamientos. Dicen del 2 de mayo, sí, otro error, ¿no? Los fusilamientos fueron del 3 de mayo, porque el 2 de mayo es cuando tuvo lugar la sublevación del pueblo, perdón, ahí está. Se le suele conocer como los fusilamientos del 2 de mayo cuando fueran los del 3, ¿no?
Pero estas son, digamos, denuncias explícitas que se hacen a través del arte. Pero luego hay otras que son implícitas o que son de alguna manera más sutiles, ¿no? Por ejemplo, nadie Depende de la represión ve que en hubiera Velázquez, también, sí, y Sí, de la pero en inteligencia Velázquez del hay artista. sí. Nadie ve en Velázquez un artista crítico, ¿no? Pero es un crítico. Pero cada vez que el rey de España le encarga un retrato, porque quiere tener como el rey de Francia esa galería de Rubens llena de dioses exultantes, le encarga, por ejemplo, al dios Marte, el dios de la guerra, y le pone como un viejo desgraciado que acaba de tirar la armadura con la que no puede y está hecho realmente un Cristo sobre la cama, o le pide que le haga la fábula de Aracne y termina llamándole todo el mundo a las hilanderas porque lo convierte en un taller del siglo XVII. Cada vez que, por ejemplo, la Venus del espejo, pues es una lozana andaluza estupenda. Velázquez apuesta por lo humano porque está harto de dioses, porque está harto de reyes, porque está harto de poder, ¿no? Y todo eso también de alguna manera conlleva una crítica. El artista normalmente es una persona que apuesta claramente por la libertad, y si estás en ese entorno libre que además el arte tanto fomenta, pues termina siempre habiendo una reflexión, cuando no una crítica, sobre la sociedad en la que está, ¿no? Pues Sí, bueno, en primer lugar, gracias, enhorabuena por el trabajo y por el activismo y por la ILP. En esta idea de frontera entre documental y ficción, a mí hay algo que me ha interesado mucho de la propuesta, que es que ahora estamos en una época en la que la ficción nos presenta con mucha frecuencia distopías, ¿no? Y no tenemos capacidad, o no hay propuestas que reivindiquen la utopía, ¿no? Entonces, lo que yo he sentido es que hay una parte documental que es distópica porque la realidad que vivimos es distópica. El cambio climático, en fin, la pérdida de biodiversidad, la amenaza, ya no solamente del Mar Menor, del delta del Ebro, los casquetes polares, etcétera, etcétera, ¿no? Se dice que a finales de siglo, por el camino que vamos, la mitad de la península ibérica será como el desierto del Sáhara, ¿no? Pero luego hay una parte que ya es ficción, cuando se proyecta hacia el futuro en ese 2056, y a mí eso es lo que me ha gustado mucho, ¿no? Porque ahí hay una esperanza, hay una capacidad de imaginar un futuro que no sea distópico, porque la distopía ya la estamos viviendo en el presente. Y a lo mejor lo que necesitamos es precisamente la capacidad de imaginar un futuro diferente del que se prevé si todo sigue como hasta ahora, ¿no? Con business as usual. Sí, en esto de este arte y naturaleza que ahora mismo podríamos decir que está emergiendo hacia propuestas contra el cambio climático y hacia propuestas hacia el ecocentrismo, ¿no? De lo que se habla es de crear utopías realizables, y ahí podríamos enlazarlo con ese arte que también quiere ser educativo o quiere ser mediador, quiere estar junto a su sociedad y cooperar. Con lo cual es cierto lo que estás comentando, y de hecho se habla en los círculos de estos artistas que están trabajando ahora mismo sobre esas miras hacia el ecocentrismo, ese arte y naturaleza en el que estamos viviendo, esa naturaleza enferma, esa distopía. Las utopías realizables ahora mismo son una propuesta, digamos, muy seria, porque no se trata de ficcionar, sino se trata de crear posibilidades reales. Ahí has dado justo en el punto. Bueno, al menos hablamos de utopía, ¿no? No de quimera, porque la utopía es algo que, aunque sea muy difícil, podría llegar a convertirse en realidad. La quimera ya manifiesta una imposibilidad. O sea que si hablamos de utopía, que hay optimismo y hay esperanza, ¿no? Sí, es un deber casi, ¿no? Ya pasar. Si me permitís unos minutos para ser breve, porque el tema realmente es apasionante. Por supuesto, dar una vez más la enhorabuena por este tipo de actividad que genera pensamiento y sentimiento humano, lo cual es arte sin duda alguna, empezando por ahí. Un poco desde la óptica, de la perspectiva de los análisis de organización de estos eventos
de nivel internacional que intentamos ofrecer ya desde 2014 para provocar, sin duda alguna, una experiencia de arte multidisciplinar en equilibrio con la naturaleza, pues desde ese observatorio nos hemos dado cuenta de que, por supuesto, lo que estáis diciendo es absolutamente cierto. El mundo real y el mundo al revés en el que vivimos supone tener que hablaros rápidamente en una metáfora muy singular, pero espero que os llegue al corazón igual que a mí y a todas las personas que luchamos por esto como una especie de artistas guerreros épicos contra las dificultades que supone este mundo al revés, insisto, en el que vivimos y por supuesto injusto, sin duda alguna, pero reivindiquemos la libertad de expresión, el equilibrio con la naturaleza y sobre todo esta fácil o difícil frase que entender, que es muy sencilla, pero también muy real. Hay gente que planta flores y otros que las pisan. Así que con eso yo creo que todos debemos de sentirnos con fuerzas y con ánimo de comprendernos, de entendernos, de comunicarnos y de luchar y compartir juntos esta celebración que sin duda alguna suponen los encuentros de arte de la naturaleza, que como bien señalaba nuestro apreciado y querido presidente Fernando Barredo López, es algo que funciona en la humanidad desde que el hombre es persona. Sí, es cuestión de hacer una buena apuesta. Yo recuerdo al caso que Martin Luther King, que no tuvo buena muerte y desde luego no tuvo larga vida, vino a decir un día una frase que a mí se me quedó, ¿no? Y que me trae al caso. Y es, si hoy me dijeran que mañana se acaba el mundo, todavía hoy plantaría un árbol, ¿no? Esa apuesta por la vida, aunque sea corta, y la suya lo fue, pero fue muy valiosa, es también algo que puede estar como antorcha, ¿no? Pero ya no solo para los artistas, para los intelectuales, sino para cualquier persona educada, ¿no? Plantemos flores, plantemos árboles, hagamos futuro, aunque sea de corta duración. Hay amores eternos, ya sabemos que duran lo que dura un triste invierno, ¿no? Las canciones, el arte nos dicen que las cosas no valen más cuanto más duran. A veces la intensidad es precisamente lo que las hace más hermosas. Y hay otro proverbio, por ejemplo, que dice, y en este caso es hindú, que si un arco iris durase un cuarto de hora no lo miraríamos de la misma manera, ¿no? La fugacidad de la belleza, de la vida, acentúa precisamente su valor. Nosotros, ya he dicho, somos parpadeos en un planeta que es muchísimo más viejo que la humanidad y desde luego tendrá muchísimas especies después que la nuestra, si es que no somos nosotros capaces de acabar con la vida sobre él, pero aún así seguirá el planeta, ¿no? Seamos por lo menos un buen parpadeo, ¿no? Hagamos un buen guiño a ese tiempo que al final con la naturaleza, tiempo y espacio son una fórmula en la que nosotros solo estamos de paso, ¿no? Un ratito. Bueno, habéis preguntado antes lo del Mar Menor, lo de la ILP, ya es proyecto de ley y se va a aprobar a final de, nos han dicho, ya están cerradas las enmiendas y se va a aprobar ahora en este siguiente mes. Realmente a los movimientos sociales y a la gente que estamos implicada en todo esto, lo que nos preocupa mucho es cómo se va a hacer el desarrollo luego de esa ley que va a salir, ¿no? Y bueno, en eso estamos bastante implicados en ello, ¿no? O sea, sobre todo la gente de banderas negras está dando muchísimas voces, ¿no? Me consta que se han reunido con la ministra de Innovación allí en Murcia y le han propuesto, por ejemplo, hacer un congreso de agricultura ecológica allí en Mar Menor, en los Alcázares, ¿no? O sea, eso es la última noticia que tenemos. Y para la gente que quiera tener información, bueno, ayer lo comenté y lo vuelvo a comentar. El problema de Murcia es que tiene desinformación todos los días en los medios de comunicación, que no se dicen las realidades. Bueno, en Murcia me centro en Murcia porque estamos en Murcia. Podríamos hablar de otros territorios, ¿no? También. Pero eso, no se dice la realidad de lo que está pasando, de la agonía del Mar Menor. Se intenta limpiar la imagen y atraer un turismo que ya no va porque el Mar Menor está muerto y resulta de que han matado la gallina de los huevos de oro de la riqueza de Murcia.
Y el problema es ese, ¿no? Que hay voces que se quieren acallar, pero no se van a callar, ¿no? Entonces, yo recomiendo que si estáis interesados en muchas noticias y muchas cosas, se ponen un blog que es másmenorpersona.legal. Ahí se encuentra bastante información de todo esto. Y lo que a mí me gustaría es, a partir de esta película y a partir de todo esto, que se siguiera haciendo más documentales y más cosas sobre denuncia social, ¿no? Sobre denuncia de la naturaleza, y que llegáramos a todas esas personas que no están aquí, ¿no? O sea, a mí me entristece que en todo este mare magnum en el que estamos, pues que realidades como esta, digamos que sean vistas o querer vistas por pocas personas, porque como habéis expresado, esto se hace, esta realidad no es solo de este sitio, sino es de muchos sitios. Ayer estaba aquí Nélida del pueblo mapuche y lo estuvo comentando, ¿no? Entonces me parece muy importante que esto se diga aquí, ¿no? Que las realidades son muchas y tenemos muy poco tiempo. O sea, la humanidad tiene poco tiempo, las personas, ¿no? Los seres vivos. Personas tenemos poco tiempo. Los restos de seres vivos se regenerarán y harán otra tierra diferente, con una evolución diferente, ¿no? Pero a nosotros nos queda muy poquito. Y yo discrepo, yo creo que recuperar el Mar Menor es una quimera. La laguna salada, tal como yo la concibo, es una quimera. A lo mejor se recupera un sitio para baño, pero ya no será el Mar Menor, porque algo fundamental que tenía el Mar Menor es la concentración salina que tenía, que era muy alta, y eso, cuando se hizo un proyecto que es unir el Mar Menor con el Mar Mayor, ya se desequilibró. O sea, el desequilibrio empezó ahí, a dejar especies pasar de un lugar a otro y no saber la riqueza que esa concentración salina tenía para la propia salud del propio mar y de las personas que se bañaban allí, ¿no? Esa es mi impresión. Y me parece que sería bueno que comentaréis dónde se pueden ver en YouTube los documentales que estáis, los cineforum que estáis haciendo, porque la gente se puede suscribir y ver cómo han sido todos los cineforum aquí, ¿no? Porque sí, a lo mejor no llegamos a toda la gente que ha venido aquí, y bueno, sería bueno que lo comentaran. Sí, el canal de YouTube es Indirect Film, que es el nombre de la productora, de Indirect Film. Gracias por la película, ya lo sabes. Yo también lo que quería sumar es que también cuando los artistas salen del circuito del arte, que ahora mismo está como impuesto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer las películas, pues no era una producción una producción muy pequeña, autogestionada por nosotros. Cuando tienes la película ya hecha, contando algo que tú ves que es lo que la gente necesita, o sea, saber compartir. Algo necesitamos compartir, necesitamos crear ese espacio de poder observar y poder reflexionar sobre lo que estamos viendo. Pues gracias a que nosotros estamos dentro de ese circuito, se nos ocurrió la gran idea de poder ofrecerlo a centros culturales y centros educativos, y desde que empezamos con las películas, con la primera película ya pues hemos hecho cineforum en centros culturales, donde hemos juntado a la asociación de vecinos, a las mujeres que están haciendo ganchillo, a los hombres que están con el dominó, y luego también en colegios y institutos a chicos y chicas de 16, 17 años, ¿no? O sea que también hay que un poco atreverse, ¿no? Y ser osado a crear esas formas esos caminos de comunicación, para que esto al final sea algo de todos, como creo que siempre ha sido el arte, ¿no? Como tú has dicho, que ahora parece que está también secuestrado y el artista es
madre mía, ¿no? Y al final pues el arte es una cosa cotidiana que todos podemos observar, porque la belleza está ahí para que todos podamos transmitirla, relacionarnos con ella, ¿no? Sí, bueno, eso sería un debate de horas, que no estaría mal tampoco hacerlo, ¿sabes? O sea, debate continuado, ¿no? O sea, qué papel tiene ahora mismo el artista en la sociedad, o cómo hemos sido nosotros también. Y yo no me creo artista, pienso que soy creadora o creativa. El artista es que cuando has llegado a un nivel, que bueno, que puede ser funcionario del arte, que puede ser de mil maneras, como otra sociedad más, como hay miles de microsociedades. Pero nosotros también estamos viviendo en esta sociedad del consumo, y el artista está muy degenerado también. Y ya no hablo del artista como artista, hablo como creativo, como persona que, entre comillas, tiene que tener más conciencia, ser más sensible ante los problemas, ante la sociedad. Llega un momento que te conviertes también en funcionario como todos los demás, o sea, porque estamos en la misma sociedad. Entonces, si a ti te dicen que vendiendo, pues yo qué sé, patatas o panes vas a sacar para poder vivir, pues haces patatas o haces panes, o haces esto, ¿me entiendes? Te termina siendo más productivo, porque el pensar cuesta mucho tiempo. O sea, yo cuando era chica me decían, es que deja de pensar tanto y tal, y dedícate a esto. Y decía, es que yo tengo que pensar, darle vueltas a la cabeza y tal. No, es que deja de pensarlo tanto y tal. Y me doy cuenta que es que pensar cuesta mucho. O sea, ¿cuánto tiempo te ha llevado a ti darle vueltas a la película y no dormir y levantarte y coger notas? O sea, el artista creativo, no duerme, no tiene vida, es vocacional y estás todo el día, porque además eres tú tu propio verdugo, el que de alguna manera no sabes cómo. Pero detrás de todo eso, o delante, está el que vive el día, tal, hace esto, lo otro, o ha conseguido una técnica, desarrolla esa técnica, sobrevive. Entonces no te creas que es que dices, no, me encuentro con artistas y tengo una salida porque ellos tienen conciencia. Tela. También ahí estamos todos inmersos en la misma, ¿sabes? En la misma sociedad esta que te corrompe. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, esta película, ¿por qué no le dan cobertura? ¿Por qué no ha llegado a tener la cobertura? Que yo le he dado cobertura por un sitio, por el otro. Uno no es mi problema, el otro no, me voy de vacaciones, el otro. Y los medios de comunicación bastante tenían con lo que tenían. Entonces, incluso la información, o ahora mismo los medios de comunicación, lo que les interesa es el morbo, la tragedia, o sea, no vamos a hablar de poesía. ¿Cómo vamos a hablar de poesía? El informativo, la primera imagen que ponen es la película y tal, hablando de poesía. Pues a lo mejor es que no vende, o no es el momento, o políticamente no es correcto. ¿Me entiendes? Claro, entonces, sí, a eso me refiero. entonces yo por eso te estaba, claro, te estaba de alguna manera documentando lo que tú lo que decías, ¿no? De que hay que ir creando pequeñitas, como digo yo, células, ¿sabes? Pues en los colegios, en los centros culturales, en los tal, y esas mismas células que se vayan interrelacionando y creando la red. En vez de crear una red para cantidad de barbaridades que se crean, pues a lo mejor esta red que sea más del compromiso y el conocimiento con la sociedad, con el arte, con el día que vivimos, o con las necesidades de supervivencia, ¿no? Pero que sea más cercana, ¿no? Sí, cotidiana. Hombre, eso es básico. Es que de lo ordinario algo claro, ¿no? es que es que tienes que bajar. ¿Sabes? Yo no sé, que a lo mejor tú te acuerdas que tienes una memoria. ¿Qué artista dijo? Volando muy alto, decidí bajar y caminar pisando la tierra para unirme y fundirme con las personas, con los paisanos. Es que yo luego a todo le doy la vuelta. Yo no sé, es una cita de un grande artista, no sé de quién, pero de uno
grande. O sea que por volar, todos podemos volar y estar viviendo una fantasía o viviendo la utopía, o la mayoría de nosotros incluso viviendo, entre comillas, o sintiendo esta realidad nefasta que vivimos. Seguro que vivimos una utopía, porque es que esto no lo entiende ni nadie. Entonces, o sea, es irreal, ¿no? O sea, ¿qué capacidad hay para la destrucción? Claro, por eso toda la gente, los científicos, todo el mundo estudiando cómo no destruir, pero al final se destruye. Por eso la gente joven pues dice, no, yo voy al día a día, voy a vivir la vida, que mañana no sé qué pasa. Bueno, en cualquier caso estáis llevando también algo de reflexión, ¿no? Y de esperanza por los centros, que no está de más. No vaya a ser que salgamos de aquí todos llorando. No, llorando no. ¿Me permitís una pregunta muy concreta? La película, el documental, está hecho centrado en los adolescentes. Decís que lo habéis llevado a institutos, colegios. Me pregunto una cosa, hablamos de divulgación. ¿El lenguaje que utilizáis en la película les llega a los adolescentes o es un lenguaje muy complejo y al que ellos no están acostumbrados, porque además utilizan otras herramientas para el conocimiento? Entonces, todo esto, ¿cómo se compatibiliza con esas herramientas que ellos utilizan para el conocimiento? ¿Y cómo se compatibilizaría, por ejemplo, el ahondar en la naturaleza y en esa política, en ese arte político, porque en definitiva sería eso, que les trasladaría la idea de la conservación de la naturaleza, de que somos todos uno, etcétera, etcétera? Y hablo de la herramienta de las herramientas de las nuevas tecnologías. ¿Cómo compatibilizamos todo eso? Y por favor, si habéis preguntado a los chavales, a los mismos protagonistas de la película, ¿cómo han recibido esta película? Si les llega el mensaje que queréis transmitir. Yo, desde luego, la experiencia que hemos tenido, esta película todavía no la hemos podido llevar a centros educativos. La experiencia que hemos tenido con el rodaje con ellos ha sido una escucha activa. Ellos sabían que estábamos hablando de algo que tenía muchísimo que ver con ellos, con su familia, con su abuelo, con sus raíces, y han tenido un respeto y una escucha muy activa. Y han propuesto ideas y han estado... ellos han aguantado todo el rodaje con nosotros y querían ir al rodaje. Estaban recibiendo. Y cuando llevamos las películas a los centros educativos, yo recuerdo la primera vez, porque las películas que tenemos casi todas tienen este ritmo, hacemos una versión más reducida, trabajamos una ficha didáctica que trasladamos al profesor, o sea que hacemos ahí un trabajo que intentamos desde lo que nosotros sabemos. En vez de 1 hora y 20, 45, sí. 50 minutos, ¿no? Y claro, como nosotros hemos trabajado el cine de nuestra tierra, cuando nosotros hemos ido a los pueblos de Murcia, pues claro, los críos se han sentido identificados. Y en las películas había silencio, había escucha. Y cuando llegábamos al coloquio había propuestas. Identificaban perfectamente el lenguaje, lo que nosotros queríamos trasladarles. Y al final tampoco puedes hacer mucho en 1 hora y media, mucho menos que tenemos nosotros de tiempo en la actividad, ¿no? Pero sí que te vas como que has dejado algo que pienso que seguro que hay alguno que todavía lo tiene. Y de hecho tenemos un chico, no te voy a decir 30, sería mentira, pero bueno, tenemos uno que es que nos sigue a ver las películas, le dice a su padre, oye, llévame a Murcia que van a estrenar, nos manda la reflexión que él tiene. O sea que hay algo ahí. Yo con la gente joven he tenido muchas sorpresas, porque ves que ellos quieren participar, pero yo creo que no encuentran el sitio donde hacerlo, en este mundo de locos, no encuentran un lugar, y ellos tienen un camino fácil que es lo que se ofrece y por ahí van, ¿no? Pero desde luego las respuestas con los críos para nosotros han sido siempre una sorpresa. De hecho, que estén en silencio en la película. Yo pensaba, bueno, vamos a atrevernos. Yo quería mucho hacer eso, y Joaquín también, y era como también las posibilidades que teníamos de que nuestro cine tuviera una repercusión y llegara. Poder moverlo en los centros culturales y educativos, encontramos esa fórmula y dijimos, ¡guau, qué maravilla!
y con los adolescentes. Incluso tenemos una película que hemos hecho de la transhumancia, la hemos llevado a colegios, del último ciclo de un colegio, y ahí se creó una conversación preciosa, porque también al final no está tan lejos en nuestra región, aunque está súper devastada, el mundo rural. No está tan lejos que tú tengas un abuelo que haya criado gallinas, que tenga un vecino que a su padre o alguien haya trabajado la agricultura, no está lejano. Lo que pasa es que está como, no hay escucha. Pero vamos, yo soy hija de huertanos, que me he criado, mi padre criando marranos, ¿sabes? Que no está tan... Entonces, pues, todo eso todavía está ahí, y es muy bonito cuando lo llevas a los centros educativos y encuentras, luego también, pues, encuentras a profesores que encuentran el eslabón de meter esa película en su asignatura y en una clase que están dando de feudalismo, entonces claro, te vas creciendo, y nosotros pues hemos ido también creciendo buscando, hemos encontrado profesores que han querido colaborar con nosotros y nos han ayudado a hacer la ficha didáctica, a hacer mejor nuestro trabajo. Ahora con Elías, pues el tema de la facilitación lo sumamos al equipo. Podemos tener una persona que lee lo que está sucediendo en el equipo, capta lo que nosotros, a lo mejor, nosotros dos solos, pues no llegábamos hasta ahí, ¿no? Entonces es apasionante, la verdad, trabajar con la gente joven y ofrecerle esa herramienta. Ahora nos han invitado a participar en un proyecto de varios países sobre cómo trasladar herramientas de leer el paisaje, el paisaje hacia el ecocentrismo, ¿no? Un paisaje, digamos, en transición, cómo trasladar a los centros educativos herramientas para que profesores y alumnos armen proyectos de adentrarse en el paisaje que les rodea, digamos, el paisaje que tienen alrededor de sus centros, y poder de alguna manera ser ellos los creadores de películas o ser ellos creadores de conocer su paisaje circundante. Entonces ya hay casi que un paso ya evolutivo, que es que estos especialistas en pedagogía no quieren que nosotros ya vayamos a los centros educativos, sino que trabajemos sobre herramientas de trabajo para que el profesor y el alumno se adentren en su paisaje. Es decir, ya va a desaparecer la película para que sean ellos mismos los que produzcan películas. Películas u otros proyectos, estamos hablando de muchos tipos de proyectos para adentrarse en el paisaje o en la naturaleza. Con lo cual, fíjate, el paso evolutivo es potente, porque ya no haría falta ese artista, sino que todos seríamos los artistas de reconocer y de buscar soluciones a los conflictos del paisaje. Muchas gracias. Y una última cosa que quería, lo que había dicho, el tema de información. Quería añadir que, y en esta película hay un ejemplo, es decir, que hay una parte de cómo buscar lo vivencial, como para que lo vivencial sea más auténtico que esa desinformación. Entonces se habla con los pescadores, o se habla con los adolescentes, o se habla con el agricultor que sale en la manifestación, o se habla con las personas agentes que pueden decir algo de esa gente, de la gente que sí que quiere defender el Mar Menor. Entonces por lo menos vas construyendo desde ahí. Puedes ir construyendo una película que no tiene un guión escrito, pero se va formando una estructura a raíz de no llegar con la cámara y empezar a grabar, sino primero escuchar ahí y que la gente hable. Y luego vas buscando que esa forma en la que la gente se expresa o que participe en la película o se le va dando forma. Y desde ahí vas construyendo información a través de la realidad, de lo que están sufriendo, porque cuando vas al Mar Menor todavía hay tensión. Te vas ahora al Mar Menor y notas esa tensión, hay tensión ahí. Aún hay movida, en diferentes voces, ¿no? Y en la película, te pones cuando están grabando la película, hay momentos que te aparece gente y te dice, no quiero que grabe. Y, bueno, entonces, pues bueno, está la realidad, ¿no? Y que el paisaje también hable, que tengamos esa capacidad de observar lo que pasa alrededor. Para nosotros eso es importante, que el paisaje tiene un lenguaje. Tú vas a Murcia y
Y no hace falta que te diga yo qué es lo que está pasando en Murcia para que el mar no esté así. Porque tú vas a ver dónde están los campos de lechuga, vas a ver la rambla que hemos... Y es fácil que te haga una composición, sin tener que explicarte mucho. ¿De dónde vienen todos esos factores? Pues del sistema capitalista que tenemos, que es devastador y es... ¿no? Que constantemente por un lado o por otro nos está agrediendo, ¿no? Y nosotros de alguna manera, a veces con nuestras decisiones también lo mantenemos, ¿no? A la hora de consumir. Yo también quería decir que a mí me alegró muchísimo cuando Joaquín dijo que iba a terminar la película de una forma con un futuro, porque es que el Mar Menor siempre que va es bello. O sea, la naturaleza, incluso esa rambla, pues está así de devastada, pero a mí me emociona, tiene belleza, esos colores, tiene el Mar Menor, todas las veces que hemos ido, nos ha hecho tiene una luz, tiene algo que te invita a darle esperanza. Se merece eso el mar, se merece eso las personas que queremos un mundo mejor, nos merecemos también que de pronto, porque claro, las películas nuestras de Murcia es que siempre terminan, son todas como muy, madre mía, qué futuro más negro, ¿no? Entonces, de pronto que haya alguna que, ¿no? Que brota lo que realmente creo que todavía está dentro de nosotros, que es la capacidad de crear algo con muy poco, ¿no? Los pescadores nos dicen, Mari Carmen, que dejándola... Nosotros hemos trabajado con los pastores, con los huertanos, los pescadores, siempre le preguntamos, ¿qué crees tú que hay que hacer para que esto salga mejor? Con gente así como yo, como te estoy hablando yo, ¿no? De la huerta, y dice, déjalo tranquilo. O sea, hay una sabiduría popular, ¿no? De que la naturaleza tiene una memoria de volver a un estado, no a lo mejor al estado que tenía, pero a un estado amable de convivencia, ¿no? Eso siempre nos lo han dicho, ¿no, Joaquín? Sí, dejar quieto la naturaleza, dejar quieta. Ella va a tener esa tranquila. capacidad, ¿no? Nosotros también nos creemos que tenemos que ser aquí salvadores de todo y a lo mejor los que tenemos que ser más observadores y más... No, sí, yo no digo que no hay que dejarla quieta, yo Sí, digo no, que sí. no se va a dejar quieta. Sí, ya, está jodido, eso yo... o sea, si ese es el problema, Sí, ¿sabes? O sea, si sí, tú cierras las golas, pero vosotros sabéis cuál es la planificación que tiene, no es ninguna de esas, no es de dejarlo quieto, no es quitar. Una de las propuestas que se hizo desde el principio de los tiempos es, oiga, convierta todo en secano otra vez, volvamos a los cultivos tradicionales, hagamos un cultivo que no tenga ningún insumo para no contaminar más el agua y cierren las golas. Eso es lo primero. Y lo primero que hicieron fue a quitar todo decían que había que quitar todo lo que había de tierra del Mar Menor dentro de las golas para dejar pasar más agua, no solo en las golas, sino en las estructuras de pesca tradicionales allí dentro del Mar Menor. O sea, lo que se dedicaron es a eso. O sea, que es que no tiene ningún sentido. O sea, si yo apuesto por eso, que lo dejen tranquilo, que os vayáis todos de Murcia unos cuantos días y que dejéis unos cuantos años y que dejéis a la naturaleza activarse, ¿no? O sea, ayer me contaba Tomás por teléfono que había encontrado una planta que se pensaban que estaba extinguida en el Mar Menor, ¿no? Bueno, no en el Mar Menor, en la zona del campo de Cartagena, ¿no? Y que tuvo... No sé dónde es, ¿no? Exactamente. Bueno, él me la localizó, pero yo no te lo puedo explicar porque no me acuerdo. Pero eso, ¿no? O sea, decía, mira, he hablado con los forestales y he encontrado una planta que ya no estaba por aquí, ¿no? Y yo ya le dije inmediato, no la toques y coge semillas, cuando sí, hazle un seguimiento, coge semillas y reprodúcela, o sea, y llévala para reproducir, o sea, es lo único que se me ocurre, ¿no? Y como eso, tendríamos que seguir, ¿no? Y en consonancia a lo que estáis hablando de educación, o sea, yo creo que la ciencia ciudadana, que es lo que ahora mismo es una de las opciones para seguir avanzando, tiene muchas posibilidades de conseguir que las cosas cambien. O sea, la ciencia ciudadana, si buscáis en Google, tenéis además una guía de cómo se construyen proyectos de ciencia ciudadana
y me parece que es lo mejor para concienciar, para implicar a la gente este tipo de metodología, porque es, y además con una película se puede hacer ciencia ciudadana implicando que los chicos busquen a través de la película, digamos, paisajes diferentes, ¿no? En consonancia a lo que a ellos les gustaría que estuviera ahí y no estaba, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y qué implicaciones tendría eso en el terreno, en las especies de plantas y de aves, ¿no? O sea, es una forma de que esto tenga también un recorrido en un proyecto de ciencia ciudadana, ¿sabes? Si no simplemente en el aula, me explico, sino ni de una forma de metodología reglada, sino saliéndote de los esquemas de todo, ¿no? Bueno, es un planteamiento, nada más. Gracias. Bueno, pues Yo creo que... no sé qué hora ¿Es el pero momento ya del bar o no? es el momento, ¿no? Muchas gracias y un aplauso, ¿no?